existir islas en un Estado constitucional y social de derecho, no pueden existir islas ni zonas grises, y que nadie, ninguna institución, ni siquiera el Congreso de la República, puede estar exento del control constitucional o del control político, ¿verdad? Sin embargo, yo pienso al mismo tiempo que, si bien es cierto, también existe debido proceso en sede parlamentaria, en sede administrativa, en sede judicial, pero no confundamos una comisión investigadora que no tiene facultad sancionadora, de sanción, de resolución, ¿no es cierto?, que además es una comisión que recopila, Julio, información, que recaba información, que recolecta información y que no sanciona. Pero entonces el debido proceso es relativo, solo en comisiones investigadoras. Cuando esto pase, si es que sucediera así, digamos, a una doble instancia dentro del Congreso de la República, en el cual sí puede haber una recomendación de sanción, entonces el debido proceso debe acatarse al 100% y se aplica al 100%, como estipula la Constitución Política del Estado, no solamente en sede judicial, sino en sede parlamentaria. Ahora, pero por lo que entiendo, el juez no está diciendo que no se investigue, está diciendo que se investigue, pero que se le dé los espacios de defensa, que esté bien informado respecto de las razones por las cuales se les investiga, de tal forma que tenga el derecho, como cualquier ciudadano, de ejercer su defensa, sea cual sea el fuero. Ahora, ¿Esto ha sido vulnerado de alguna manera? Yo siempre lo he dicho, por parte de la comisión investigadora no. El señor García Pérez, expresidente de la República, ha sido bien notificado, ha ido con su abogado defensor en repetidas oportunidades al Congreso de la República. Además, ha ido con sus 4 congresistas de la República, que además han intervenido en las sesiones que han sido reservadas y no públicas: el señor Velázquez Quezqué, el señor Mulder, la señora Luciana León y el señor Elías Rodríguez. Lo han ayudado, lo han apoyado al expresidente García. Y entiendo que le han, en la notificación, le han detallado cuáles van a ser los puntos controvertidos que se van a debatir. Por eso digo, el debido proceso se debe aplicar, y el derecho a la defensa en el Parlamento, por supuesto que sí. Yo sí discrepo con algunos amigos parlamentarios, pero no al 100% de manera exacta como se aplica en sede judicial, en comisiones investigadoras, que, repito, solamente recaban información, recopilan información y no tienen efecto sancionador. Si esto pasara a una subcomisión de acusaciones constitucionales o al Pleno del Congreso de la República, que sí puede acusar, puede emitir un informe sancionador y puede acusar ante la Corte Suprema de la República y ante la Fiscalía de la Nación, entonces sí, el debido proceso debe cumplirse al 3000%, Julio. Entonces, por lo que usted indica, congresista, el informe que se va a emitir ahora a mediados de noviembre como máximo, está perfectamente válido, es decir, es incuestionable, con la presencia o sin la presencia de Alan García en esta nueva situación, aunque él ha indicado que va a asistir. A ver, por eso digo, en la sentencia del juez tiene varias aristas. Yo entiendo que la sentencia del juez, así no como puede impedir que se haga el informe. El juez, sí, por supuesto, así como el juez, correcto, sentenció, que fue el mismo, en el caso de Javier Díaz Canseco, ¿no es cierto? Y se debió en ese momento reponer los derechos vulnerados de Javier Díaz Canseco. Lo dije en repetidas oportunidades en el mes de abril, porque no hay zonas exentas de control constitucional o zonas grises dentro de un Estado social y democrático de derecho. Perfecto, y constitucional. Sin embargo, es otra arista. Pienso que el juez se ha excedido en el caso particular del doctor García, porque el juez, a diferencia de lo que sucedió con Javier Díaz Canseco, que era una comisión de ética que sí sancionaba, que además pasó al Pleno del Congreso de la República, que sancionó al señor Javier Díaz Canseco, en el caso del doctor García no pasa lo mismo, porque el caso del doctor García es una investigación de una comisión investigadora, una mega comisión que investiga, que recaba información, pero que no tiene, digamos, facultad sancionadora. Por lo tanto, el debido proceso no se aplica de manera completa, como sí se aplicaba obligatoriamente en el caso, por ejemplo, de Javier Díaz Canseco. Ya era una sanción dada. Era una sanción dada, correcto. Entonces, hay que diferenciar los términos. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con mi amigo Javier Velázquez, que dice que la apelación no está bien hecha, era imposible darla, no se debía dar, etcétera. Yo creo que el Congreso de la República está en todo su derecho de poder apelar una resolución judicial que el Congreso no considera en sede parlamentaria
que está bien dada y que afecta o que podría vulnerar sus derechos. Entonces, hay toda la facultad de que el Congreso, a través de la Procuraduría de esta institución, pueda apelar, y cosa que ha hecho. Sin embargo, hay que acordarse que la sentencia del juez Velázquez es una sentencia de un juez constitucional, tiene efecto inmediato y que además se debe cumplir. Y que además lo único que dice, porque no le da toda la razón al doctor García Pérez, en parte, sino solamente de manera parcial. El doctor García Pérez quería, digamos, escabuirse del proceso de investigación congresal o parlamentaria. Y eso no es lo que dice la sentencia. La sentencia solamente dice que se le vuelva a citar, ¿no es cierto?, a partir del 8 de marzo, y que todos los hechos a partir del 8 de marzo, que ha sido su segunda declaración en la media comisión, se vuelvan a repetir, a reiterar, y que se subsanen esos errores que en la lógica del juez, de mi punto de vista un poco errada, en este caso concreto doctor García, se vuelvan a subsanar y se vuelvan a repetir. Pero esto, Julio, allende o independientemente de la apelación, se puede subsanar en 2 o 3 semanas. Se lo cita el doctor García Pérez, se le subsanan los supuestos errores en que habría incurrido, según la lógica, creo yo, errada del señor juez. En todo caso, es resarcir algún impasse de forma y no de fondo, que es en realidad de lo que se tiene que se le vuelve a citar al doctor García en una semana, en 10 días, y con todos los apremios que tiene facultad la comisión investigadora, con la presencia de su abogado, donde además se clasifica, se le imputa la serie de hechos que habían sido irregulares en su gobierno y los presuntos delitos que se habría cometido, y creo que salvó el problema, salvaba la discusión. Yo no creo que haya que hacer. Y además yo creo que todos los peruanos que queremos saber exactamente si efectivamente, ya lo ha dicho en un Twitter el expresidente Alan García, que con gusto va a asistir a la comisión, que se cumpla lo dispuesto por el juez. Bueno, la media comisión va a tener que notificarle dándole la información pertinente para que el abogado trace la estrategia con Alan García y se presenten. Yo creo que todos vamos a saludar Julio, y esto se va a debatir también en la Comisión de Constitución para poner punto final a esta controversia entre dos poderes del Estado importantes como el Poder Judicial y el Congreso de la República, ¿no? Muy bien. Ahora, vayamos al otro tema, que es en realidad el motivo de la convocatoria. Ayer ya se ha aprobado a nivel de comisión la modificación o una nueva ley que modifique la Constitución, dando lugar al acceso al agua como un derecho fundamental. Coméntenos al respecto. Bueno, en principio me comentaba antes de conversar en cámaras que esto ha sido aprobado casi por unanimidad. Sí, no ha habido ningún voto en contra. La votación el día de ayer en la Comisión de Constitución que presidimos registró 9 votos a favor, 0 votos en contra, ninguno en contra, y apenas 4 abstenciones, muchas de ellas para maximizar incluso el texto que se ha aprobado, y algunas porque, en el caso del fujimorismo, todavía no están muy convencidos de la reforma, ¿no es cierto? Porque ellos piensan a veces erradamente, los amigos del fujimorismo, o equivocadamente, que la Constitución Política del Estado es la Biblia o las Sagradas Escrituras y que no se le puede modificar ni una coma al texto constitucional, cosa que no es cierto, porque toda Constitución Política es enmendable. Pero en todo caso... Javier Bedoya también se ha pronunciado al respecto, incluso ha dicho la Constitución no puede ser convertida en una enciclopedia con relación a todos los derechos, en parte de sus declaraciones. Lo que pasa es que el derecho, Julio, es progresivo, no puede ser regresivo, ¿no es cierto?, o retrospectivo. Se acomoda a las necesidades de la sociedad, de la persona humana, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado peruano, fundamentalmente. Y esta Constitución no incluye el derecho fundamental al agua. No incluye el derecho fundamental al agua, y lo que se ha hecho ayer, la Comisión de Constitución del Congreso de la República el día de ayer, ha dado un paso histórico en el tema de la inclusión social, que es agenda prioritaria de este gobierno presidido por Ollanta Humala, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que el agua es un derecho humano, y lamentablemente el agua no llega a todos los hogares del país. En el mundo, Julio, hay 1.200 millones de personas que no tienen agua, ni desagüe, ni salubridad, y que muchos de ellos se contaminan y sufren enfermedades que al final terminan en muerte. Claro, el derecho a la salud que dice la Constitución involucra también tener el agua. Ahora, una de las, podríamos decir, resistencias a que esto se incluya en la Constitución tiene que ver con lo que ha sucedido en Chile, ¿no? El manejo del agua tiene un manejo privado. Si se incluye en la Constitución, dejaría entonces toda posibilidad de que la administración del agua o la gestión del agua sea desarrollado por empresas privadas. ¿Es esa también una de las resistencias que existe al respecto? No, de ninguna manera, ¿no? Nosotros pensamos que, incluso lo dice el texto que se ha aprobado ayer en la Comisión de Constitución, que es el Estado quien garantiza
este derecho priorizando su consumo personal y doméstico sobre otros usos. Es el Estado quien tiene la obligación, a través de esta reforma constitucional que se aprobó ayer, de priorizar políticas públicas para que el agua no sea un privilegio o un lujo, sino un derecho de todos los peruanos. En el Perú, lamentablemente, Julio, hay más de 6 millones de personas que no tienen agua potable, que no tienen servicios de desagüe, de salubridad, sobre todo en las zonas rurales o en las zonas urbano-marginales. Y creo yo que el día de ayer se ha dado un paso importantísimo. Repito, fue una promesa y parte del discurso presidencial, del mensaje a la nación del presidente Ollanta, con esa intención importante del presidente Ollanta, que, repito, es parte de la agenda de inclusión social. Permitirá, además, que se optimice estos recursos hídricos. Eso queda claro. Ahora, ya ha sido aprobado en la comisión. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo debería estar siendo debatido en el Congreso? En el Congreso de la República, Julio, debe estar debatiéndose, calculo yo, si no es antes que acabe esta legislatura, antes del 15 de diciembre, a más tardar en la siguiente legislatura, que es en marzo. Entiendo que el presidente del Congreso, el doctor Frei Otárola, tiene una agenda amplia, ¿no es cierto? Pero creo yo también que hay una agenda prioritaria, y creo que el agua también debe ser, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Este debate, esta discusión en el Congreso va a exigir, a final de cuentas, una mayoría calificada en dos ocasiones, en realidad, para poder dar lugar a esta ley que modifique la Constitución. Repito, el paso que se ha dado ayer es histórico, es la segunda reforma constitucional que se aprueba en 2 años y medio en este gobierno. La primera fue de la imprescriptibilidad para el delito de corrupción de funcionarios, que se aprobó en la Comisión de Constitución hace 2 años y que lamentablemente en el Pleno del Congreso de la República no se llegó a aprobar porque necesitaba una mayoría calificada de reforma constitucional, 87 votos como mínimo. No se alcanzó. Hemos interpuesto un recurso de reconsideración sobre el tema de la imprescriptibilidad para el delito de corrupción de funcionarios y seguramente se va a ver en las próximas semanas. Y esta es la segunda. Efectivamente, como es reforma constitucional, necesita como mínimo 2/3 del número legal de congresistas, o sea, por lo menos 87 votos. Ahora, el ánimo que hemos visto ayer en la Comisión de Constitución creo que ha sido, muy al margen de la opinión del doctor Bedoya, que es respetable, por supuesto, ha sido un ánimo conciliador, un ánimo concertador. No ha habido votos en contra. Ahora, las fuerzas políticas ya han coincidido en eso porque han suscrito en el Acuerdo Nacional, la Política 33, donde esto se expresa con total claridad. Hay 2 políticas de Estado importantísimas que están suscritas, digamos, uno es en el Acuerdo Nacional, el año 2002-2003, por todas las fuerzas políticas, en que está el tema del agua para que se jerarquice a través de rango constitucional, lo que hemos hecho el día de ayer como primer paso histórico en la Comisión de Constitución. Y la segunda es en la Organización de Naciones Unidas. Naciones Unidas también lo dice. Entonces, claro, mucha gente dice, como el doctor Bedoya, que eso está en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico nacional de manera implícita. Pero el derecho implícito pero el agua es... filosofía. Tiene que ser explícito, no implícito. Es, porque el ordenamiento jurídico, para terminar, Julio, perdóname, es positivo. No es filosófico, lo implícito es filosófico. Nosotros tenemos que llegar a lo explícito, porque estamos de acuerdo a un derecho positivo. Y obliga esto al Estado peruano, a todos los gobiernos, no solamente a a priorizar políticas públicas para que todo el Perú tenga agua, salubre, accesible, asequible, con saneamiento, con desagüe, etcétera. Creo que es importante lo de ayer. Finalmente, no quiero dejar de preguntarle, el ministro de Justicia, Daniel Figalo, ha indicado que se está buscando una especie de reglamento para el uso de las redes sociales a aquellas personas que se encuentran privados de su libertad, en alusión directa probablemente, o que tenga referencia en realidad con lo que está sucediendo con el Twitter de Alberto Fujimori. Lo que ha dicho ayer el premier Juan Jiménez es cierto. Es decir, no hay interno que tenga estos privilegios en ninguna cárcel, en ningún sistema penitenciario que pueda manejar teléfono celular, Twitter, BlackBerry, redes sociales. Eso está prohibido, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Mucho más si una persona ha cometido, digamos, delitos graves, ¿no? Entonces nosotros creemos, como sucede en el caso de Montesinos, que es su abogado defensor, su abogada, su familia, que le activa una cuenta de Twitter de su casa o de la oficina del abogado o de la familia a nombre del interno
y que en todo caso da Pero expresiones políticas. ¿Estaría bien que exista una reglamentación, algún tipo de restricción en ese sentido? Porque nuestra legislación no lo Consecuentemente tiene. a los antecedentes que te he manifestado, Julio, creo yo que debe, digamos, reglamentarse dentro de los sistemas penitenciarios cuáles son las líneas del interno a seguir, cuáles son sus beneficios y cuáles son los límites que tiene para no violar determinadas reglamentaciones. Es por ello que como existe un límite, estamos en la nebulosa reglamentaria en este caso, estamos, digamos, en el limbo, entonces suceden estas cosas. Entonces creo yo que es el presidente del INPE, el doctor Pérez Guadalupe, que creemos está haciendo una buena gestión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario peruano, que debería explicar con mayor abundancia, con mayor argumentación esto, para que no suceda, digamos, esta controversia. Y creo yo que también debería reglamentarse a través de proyectos de ley en el Congreso de la República. Ahora, repito, esto no se está dando, como ha dicho el primer Jiménez, en el centro penitenciario donde está recluido el señor Fujimori. Probablemente sea a través de amigos, o del abogado, de la familia. Puede ser también por encargo directo de él, ¿no? Su abogado, probable, o quien sea. probable. Bien, congresista, muchísimas gracias, Gracias, por haber Julio, gracias por la estado invitación. con nosotros. Hemos conversado con el congresista Omar Chejade.